Hola, ¿cómo están? Bueno, esta es una nueva clase en la que vamos a ver, vamos a seguir con los teoremas de integración. En este caso ya vamos a trabajar con tres variables. Vamos a relacionar una integral de superficie con una integral triple, en lo que se llama el teorema de Gauss. Bien. Y vamos a ver, bueno, el enunciado del teorema propiamente dicho, lo mismo que les comentaba con los otros teoremas, es que no vamos a ver las demostraciones. En todos los libros que yo les sugerí, tanto en el Mersenne y Tromba, en el Calculus, hay demostraciones de estos teoremas. La idea no es detenernos demasiado en eso, pero sí aprender a utilizarlos, que es lo más interesante para este curso que tiene que ver con carreras de ingeniería, ¿no? Y vamos a ver aplicaciones diversas sobre superficies cerradas y no cerradas. Entonces vamos a ver un poco, recordar lo que era ser cerrada y ser no cerrada. Entonces, el teorema tiene este enunciado, como vinimos haciendo tanto con el teorema de Green como en el teorema de campos conservativos, es que queden bien claras las hipótesis, porque después uno, cuando lo tiene que utilizar, necesita que esté chequeado todo. Entonces, lo primero que vamos a tener es una superficie, ¿sí?, del espacio cerrada y orientada con normal exterior. Recuerden que ser una superficie cerrada, ¿sí?, es que tiene, que es borde o frontera de un sólido, borde completo, o sea, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo esta naranja, ¿sí? Entonces la superficie frontera es toda la cáscara naranja esta, ¿sí? Ahora, si yo tengo un pedacito de esta cáscara agujereado, ya esta superficie, ¿sí?, la cáscara de esta naranja no va a ser una superficie cerrada, ¿sí? Entonces, o es cerrada o es no cerrada, no se dice abierta, ¿sí? Porque abierto significa otra cosa, eso lo vimos en topología. Entonces, es o superficie cerrada o no cerrada. Y orientación positiva, que la vamos a llamar de esta manera, tiene sentido cuando yo tengo una superficie cerrada. Ser positiva es que todas las normales apuntan hacia afuera, ¿sí?, de la superficie, o mejor dicho, de la región, ¿sí?, del sólido. Entonces, en este caso, yo tendría las flechitas, ¿sí?, del normal, que son los que me definen la orientación, hacia afuera. O sea que si yo me paro en distintos lugares, apunta así, ¿sí? Por la regla de la mano derecha, apuntaría hacia afuera, ¿sí? Y el sólido del cual ese es borde, es una región de tipo 4, ¿sí? O unión de regiones de tipo 4, o sea, el teorema es bastante general, ¿sí? Van a encontrar que en algunas versiones por ahí más restrictivas dicen que sea simétrica la región, en otras no, así que nosotros no lo vamos a pedir. Lo que sí, que la superficie sea la frontera completa de ese sólido. Y una función de R3 en R3, o de un dominio de R3 en R3, o sea, es una función de 3 componentes, es un campo vectorial definido y que sea C1, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Derivadas parciales continuas, tanto de F1 como de F2 como de F3, en todo W, en todo el sólido, ¿sí? Entonces, si tengo estas tres condiciones, un sólido, su superficie frontera y una función que sea C1 en ese sólido, entonces la integral sobre la función f de la integral de superficie sobre la superficie S orientada positivamente de la función va a ser igual a la integral triple de la divergencia de f. Ahora vamos a ver qué es la divergencia. En principio, fíjense que este es un teorema donde vamos a tener una integral de superficie vinculada, como les decía hace un rato, con una integral triple, ¿sí? La integral de superficie viene con una orientación dada, como siempre, porque esta función es un campo vectorial. Y acá lo que voy a tener es una función escalar que se llama divergencia, y la divergencia es la derivada parcial de la primera componente de f con respecto a x
más la derivada parcial de la segunda componente de f con respecto a y, más la derivada parcial de la tercera componente de f con respecto a z. ¿Sí? Esto me queda una función escalar. Entonces, vamos a verlo, cómo lo utilizamos en ejemplos. Y otra vez la dinámica de esto, del uso que nosotros le vamos a dar, es para simplificar cuentas. O incluso poder hacer integrales o poder obtener resultados que no podíamos obtener hasta el momento, ¿sí? Entonces, vamos a calcular el flujo saliente, ¿sí? De la función esta, f, fíjense que tiene 3 componentes, ¿sí? Sobre la superficie frontera del tetraedro en el primer octante, dado por las condiciones x más y más z menor o igual que 1. Nosotros ya hemos trabajado un poco con este tetraedro en el primer octante. Acá es este de acá, ¿sí? Recuerden que tiene 4 caras triangulares. Yo esto ya lo he trabajado en otro video, ¿sí? Pero en este caso, ¿sí? Acá está, recuerdo que el eje, este sería el eje X, este sería el eje Y y este sería el eje Z, ¿sí? El semieje positivo, positivo, positivo. Entonces las caras son 4 caras triangulares, una está en el piso, ¿sí? La del piso se ve por la perspectiva, ¿sí? Se ve así, ¿sí? Después hay una cara, eso que dibujé antes, en el primer octante, ¿sí? La sombra del tetraedro se ve así, ¿sí? En otro video yo las dibujé directamente olvidándome del eje Z, por ejemplo. Después otra cara está acá, acá está el 1, acá está el 1. La otra cara está solo sobre el plano XZ, o sea, el plano igual 0. La otra cara está sobre el plano YZ, ¿sí? Y ahí tengo 3 caras. Y la cuarta cara es la que está de frente, ¿no? Que no está en ningún plano cartesiano, ¿sí? Está como acostada, ¿sí? Que de hecho, la última cara, que la voy a poner con color, esta del frente, es x más y más z igual a 1, ¿sí? Las otras son o x más y igual a 1, la del piso, o x más z igual a 1, o y más z igual a 1, ¿sí? Bien, entonces, fíjense que saliente, o sea, en este tetraedro, ¿sí? Sobre la superficie frontera del tetraedro. El tetraedro ya es un sólido y lo que ya me está diciendo es que la superficie frontera, ya de por sí no tengo que chequear que la superficie en cuestión sea cerrada porque estoy diciendo quién va a ser, ¿no? O sea, va a ser una superficie cerrada, o sea, S, ¿sí? Va a ser el borde del tetraedro, W es el tetraedro sólido, o macizo, si quieren, ¿sí? Y esto es el borde W que tiene esas 4 caras, o sea que S es unión de 4 caritas, ¿sí? 2, unión S3, uy, perdón, esto es una S, unión S4. O sea que S es una superficie cerrada, unión de 4. Entonces, el flujo, ¿sí? Flujo saliente, es la integral sobre la superficie S orientada positivamente, o sea, con normales exteriores de la función f diferencial S, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos acá, que vamos a tener acá. Siempre esto es una definición física, el flujo es una integral de superficie, o sea, es la cantidad de fluido que pasa a través de una superficie, en este caso a través de esa superficie cerrada. De hecho, incluso físicamente, ¿qué significa? ¿No? La cantidad de flujo que sale por el tetraedro, ¿sí? Por las paredes del tetraedro. Y lo que recién les decía, tiene 4 caras o superficies triangulares planas, con las orientaciones inducidas en cada una por la que tiene S. S es una unión de 4 caras y me quedan 4 integrales, ¿sí?
No quisiera dar muchas vueltas sobre bueno, podría hacer una mención al respecto, que es la siguiente. Creo que está por aquí, en este grafiquito por ahí está mejor. Para la cara la cara lateral, las normales apuntan hacia allá, ¿sí? Para la cara de atrás apuntan hacia atrás y para la cara de adelante apuntan como hacia nuestra nariz, como si fuera hacia nuestra nariz, ¿sí? Y las de abajo apuntan hacia abajo, ¿sí? O sea que yo tendría que parametrizar a cada una de las caras y ver que esa parametrización preserve la orientación inducida. Esta es la orientación inducida a cada cara por la orientación saliente de la superficie. ¿Está bien? Pero no vamos a usar eso, entonces por eso no lo desarrollo. ¿Qué vamos a usar? Bueno, vamos a usar el teorema de Gauss, ya que tenemos una superficie cerrada y además tenemos muchas integrales para calcular y encima miren lo que es la función. Es una función que tiene que tiene 3 componentes bastante heavy metal. Entonces, es frontera, por supuesto, del sólido W. El sólido W, como ya mencionamos, es el tetraedro sólido, valga la redundancia, o macizo. Está orientada positivamente. W es una región de tipo 4. Yo puse simétrica, ¿sí? Acá estoy chequeando fíjense lo que estoy haciendo, estoy chequeando las hipótesis del teorema de Gauss. Y la función, que es esta, por muy fea que parezca, es una función que componente a componente es una función C1 en todo R3, porque fíjense que el logaritmo está definido para todo X y Z, porque esto siempre me da positivo y esto le suma siempre 2, o mejor dicho, me da 0 o positivo, entonces esto siempre está bien definido. Y el resto también, entonces es una función C1 en todo R3, en particular en W, ¿sí? Y no es porque cada componente sea una función polinómica, porque hay un logaritmo acá y hay un seno acá, ¿sí? Así que no, y hay una exponencial en la tercera, ¿sí? Entonces, no es polinómica, ¿sí? Eso me habrá quedado de que cambié la función para hacerla un poquito más fea. Bueno, entonces el teorema de Gauss me dice que la integral esta que yo quiero calcular, que es lo que me pide flujo saliente, es igual a la integral triple sobre el sólido de la divergencia de f. Entonces lo que tengo que calcular es la divergencia. Pero fíjense que cuando agarro a la función esta, a la primera componente y la derivo con respecto a x, no hay ninguna x acá. Entonces esto es constante respecto de x, así que me da 0. Acá, en la segunda componente, no hay ninguna y, entonces cuando derivo esto con respecto a y, me da 0, y lo mismo pasa con la componente tercera con respecto a z. Entonces, las tres derivadas parciales me dan 0, o sea, la divergencia me da 0. Y la integral definida sobre cualquier sólido o sobre cualquier región de la función nula me da 0. Entonces, imagínense si teníamos que hacer las 4 integrales del paso anterior, se redujeron a que en realidad me terminan dando 0. Si hicieron este ejercicio, porque de hecho hay un ejercicio en la práctica de este estilo, van a ver que estas integrales se van compensando, entonces se van cancelando. Entonces me termina dando 0. O sea que terminó saliendo en 2 patadas, ¿no? En 2 renglones. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo también una situación acá donde la función tal vez sea muy fea para integrar, ¿sí? Y sin embargo la función no sea, la superficie no sea cerrada? Bueno, eso muchas veces se puede solucionar. Nosotros lo vimos, por ejemplo, en el teorema de Green, donde en el teorema de Green yo necesitaba que la curva fuera cerrada, porque era parte de la hipótesis, o sea, que se cerrara a sí misma, pero si no era cerrada la curva, podía considerar una curva más grande que la contenga y cerrarla, ¿sí? Y entonces me quedaba una región y me quedaba una curva más grande y después terminaba, bueno, haciendo un pasaje de términos, qué sé yo, pero podía utilizar el teorema de Green sobre la curva más grande. Bueno, acá pasa lo mismo. Si la superficie en cuestión sobre la que quiero integrar no es cerrada, se puede buscar otra que la compense
y armar una superficie más grande que sea cerrada, ¿sí? Y ahí aplicar el teorema de Gauss, ¿sí? Lo mismo va a pasar, vamos a tener que hacer una cuenta más, pero los beneficios que vamos a obtener son mayores. Entonces vamos a ver este ejemplo, donde voy a tener una superficie definida por la cáscara. Fíjense que esto es la cáscara de la esfera de radio 1 y centro 000, ¿sí? Con la condición de que I sea menor o igual que 0, o sea, me queda un hemisferio, o sea, me queda la mitad de un casquete esférico. Y dice orientada con vectores de segunda coordenada no negativa. Calcular el flujo de esta función a través de S, ¿sí? El flujo que pasa, ¿sí? de un lado hacia el otro, de la superficie. Entonces, fíjense que acá, en este caso, por aquí, fíjense que la normal, por cómo estaba definida, dice con segunda coordenada no negativa, ¿no? Segunda coordenada no negativa. Si yo me paro, bueno, si yo me paro acá, en esta puntita, fíjense que esto es la mitad de la esfera. Se ve un poquito deformada porque yo la dejé un poquito así para que se vea, pero bueno. Si me paro acá, va a apuntar para allá. Si me paro acá, ¿sí? Va a apuntar hacia allá. Básicamente lo que está haciendo es apuntando hacia el centro de coordenadas, ¿no? Hacia el centro, al 0, 0, 0. ¿Sí? Fíjense que si me paro acá, va a apuntar, perdón, así. Va a apuntar así. Si me paro por acá, apuntará así, ¿sí? Y dependiendo de dónde me pare, va a apuntar en distintas inclinaciones, ¿sí? Pero todas hacia este punto. Recuerden que esto que yo estoy, los normales que yo estoy dibujando, graficando, en realidad son normales que yo los traslado desde el origen y los pongo en el punto donde quiero que esté donde quiero que esté la superficie y su plano tangente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si lo tuviera que ver, lo vería en realidad, por ejemplo, así. Y después lo estoy trasladando acá porque es donde me interesa que esté. Bueno, bien. Entonces, siguiendo, esta superficie no es cerrada. ¿Por qué no es cerrada? Y porque es una mitad del casquete esférico y no incluye a la otra mitad del casquete esférico ni a la tapa I igual 0. Porque fíjense que esta condición, acá esto es interesante. Yo estoy diciendo que la superficie no es cerrada y luego vamos a justificar por qué. Esto me da el casquete esférico. Ahora, yo le puse esta condición, o sea que son estas dos cosas. Entonces, si yo quisiera incluir el planito ¿sí? Lo voy a hacer acá. O sea, si yo, ¿no? Tengo, si yo tengo la circunferencia acá, ¿sí? Y acá está la esfera, y si yo quisiera incluir esto que está acá, ¿sí? Lo que tendría que pasar, esto es X, esto es Y, y esto es Z. Fíjense, por ejemplo, de este punto, acá no se ve, pero en realidad es simétrico con respecto al 0, 0, 0. El 0, 0, 0 está en la tapa, esta tapa, que es un disco de radio 1 y centro y 0, 0, 0, ¿sí? Pero como yo estaba diciendo recién, la región era esta, sujeto con esta condición. No, perdón, positivo no, negativo. Creo que en la anterior también lo puse mal. Ah, no, lo puse bien. Y entonces, ¿qué sería esta? Que yo lo que estoy diciendo es que es esta esfera, el casquete esférico, sin incluir, ¿sí? La tapa plana, ¿sí? El disco plano. Un disco plano. Disco plano. De hecho, está ubicado en el plano igual 0.
Entonces, el 0, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, me da 0, que es distinto de 1. O sea que este punto no verifica. O sea, esto me dice que el origen, esto lo tienen que chequear siempre, ¿no? No pertenece a la superficie en cuestión. Entonces, por eso no es cerrada. Entonces, ¿por qué? Porque no incluye la tapa. Si incluyera la tapa sería cerrada, pero ahí lo tendría que mencionar. Tendría que decir la superficie frontera de la esfera maciza. Entonces, todo esto se reduce a que en general para que la superficie sea cerrada me va a indicar que la superficie es cerrada o me va a decir la superficie unión de tantas y uniendo esa superficie me va a dar cerrada, o la única superficie en la que no se tiene que decir nada es en la esfera completa. El casquete esférico completo es una superficie cerrada per se. Bien, entonces, no es cerrada. La orientación de S coincide con que cada vector apunta hacia el origen, que fue lo que charlamos hace un ratito. Y el flujo de F entonces va a ser la integral sobre la superficie orientada con la orientación que me piden de la función. Entonces, ¿cómo vinculo esto con el teorema de Gauss? Bueno, claramente esto no se ve fácil de calcular, de integrar. Entonces, por eso es que nos motiva a aplicar el teorema de Gauss. Si, como no es cerrada, puedo considerar cerrarla. O sea, lo que uno llamaría meterle la tapa a la superficie. Bueno, ¿de qué forma la puedo cerrar? Bueno, no hay una única forma. Así como en Green tampoco había una única forma, acá tampoco va a pasar que va a haber una única forma. Lo que va a quedar determinado es un distinto sólido a encerrar, ¿sí? Entonces, fíjense que esto, lo que estoy diciendo es, si considero una superficie más grande, que sea frontera del sólido, y esto es, fíjense que es la media esfera maciza, S1 va a ser el borde de eso, y S1 va a estar dada por S unión la tapa. Fíjense que la tapa está dada por esta ecuación, por estas condiciones, que x cuadrado más z cuadrado sea menor o igual que 1 y que y sea 0. Fíjense que lo decía, no, por aquí estaba en la pizarra, acá, ¿no? Porque fíjense que el disco, o sea, fíjense que es x cuadrado más 0 al cuadrado, porque acá estoy diciendo que está en el plano igual 0, más z cuadrado igual a 1, ¿sí? Entonces tengo x cuadrado más y cuadrado, menor o igual que 1. Igual que 1 me daría solo el borde que ese está en la región. Y como tengo que incluir todos los puntos de acá, entonces va a menor o igual. Y después esto está en el plano igual 0. Entonces estas son las dos condiciones que me define la tapita esférica. Que la voy a llamar T de tapa. ¿Sí? Entonces voy a cerrar así. ¿Podríamos cerrar de otra manera? Sí, otra forma que por ahí capaz que está buena hacer, en este caso yo no lo chequeé con las cuentas, es al casquete esférico que tenemos, adicionarle el otro casquete esférico y completar la esfera. Eso podría ser también, ¿sí? En cualquiera de los dos casos me quedan regiones distintos, sólidos distintos. Acá me queda como sólido una media esfera maciza y en el otro caso me quedaría la esfera completa maciza. Y la región, o sea, la media esfera es una región de tipo 4. Y la función que estaba por aquí es una función que es C1, esta sí es C1 en todo R3, ¿sí? Porque cada componente es C1. Bueno, entonces, por el teorema de Gauss tenemos que el flujo, acá sí hablamos de flujo saliente, y es la orientación positiva, que le llamamos positiva. Primero, si la superficie no está cerrada, no es cerrada, no podemos hablar de flujo saliente o entrante, ¿sí? Acá, como la superficie, la S1, que es la frontera del sólido macizo, es así, está cerrada. Entonces lo que estoy diciendo es el flujo saliente, o sea, con normales hacia afuera del sólido o de la superficie, esa integral de la función
es igual a la integral triple de la divergencia. Pero esto no es lo que nosotros queríamos, ¿sí? Porque nosotros en realidad queríamos la integral, porque queríamos el flujo de S, ¿sí? Entonces ahora vamos a escribir bien para qué nos sirvió esto, porque hasta ahora no lo resuelvo. Primero, la orientación de S1, que lo voy a hacer como acá en un... A ver, nosotros tenemos la media esfera, ¿sí? Sí, esta sería la media esfera, maciza, ¿sí? Y esto, ¿sí? Y flujo saliente sería así, ¿sí? Apuntando, por ejemplo, en la tapa apuntando hacia la izquierda, ¿sí? Los ejes estarían por acá, ¿sí? Perdón que quedó medio chueco, acá de hecho, este es X, este sí, esto es Z. Acá lo que habría que corregir es que esto queda bien paralelo al eje Y. Ahí queda bien. ¿Sí? Y esto, fíjense qué es. Si yo saco por un lado la cascarita de la esfera y por otro lado la tapita, estoy diciendo esto. Estoy diciendo que apunta así, así, y acá apunta así. ¿Sí? En este caso es justo al revés que lo que acá sería, esto es S y esto es T1. Y esta es S1, ¿sí? Que es S unión T. No, T1 no, T. ¿Sí? Entonces, fíjense que la orientación, esto sería orientación heredada por el teorema, ¿sí? Entonces, esta justo tiene la orientación contraria a la que yo quiero, que es esta. Pero no importa, porque nosotros sabemos que la diferencia entre una integral sobre una superficie orientable con una orientación o con la otra es solo una diferencia de signo. Entonces, si lo escribo bien, solamente voy a tener que cambiar el signo eventualmente. Entonces, la orientación positiva de S1 me induce dos orientaciones sobre S y T, que son las que recién vimos. Y que pueden ser, como les mencionaba, que no sean las que pide el ejercicio. ¿Sí? Entonces, esto hay que ser muy prolijo y escribirlo paso a paso, esa es la parte difícil. Entonces, la orientación inducida es que T quede con normales apuntando hacia el semieje positivo de las I's, o sea, con segunda coordenada positiva. ¿Sí? Y perdón, eso era T, la tapa plana, ¿sí? Y S queda con normales con segunda coordenada negativa, que es justo la orientación contraria a la que me pedía. ¿Sí? Entonces, S orientada con segunda negativa es esto que escribí yo acá, más, esto es una integral de superficie, más la integral sobre la misma F sobre la superficie T, la tapa plana, orientada con segunda coordenada positiva. Fíjense que esto es la integral de S1 positiva. Eso me da esto, y eso es la integral triple de la divergencia. Es decir, que si yo paso esta segunda integral, la de sobre T, para este lado obtengo el flujo el flujo de F a través de S, aunque con la orientación contraria. Pero no importa, porque yo resuelvo esto y después al final eventualmente cambio el signo. Entonces tengo dos integrales para resolver. Una integral triple y una integral de superficie. Ahora, en este punto es donde cualquiera me podría decir, ay, bueno, pero querías calcular una integral de superficie y al final terminás calculando dos integrales, una triple y otra de superficie. ¿Cómo? ¿Eso no te va a quedar difícil? No. ¿Por qué? Porque en general uno trata, por eso hay que tratar de cerrarla, la superficie, lo más sencillo posible. Como T es una tapa plana, ¿sí? Si ustedes recuerdan, los planos tienen vectores normales constantes y dependiendo de la parametrización que uno use, y hay muchas cosas hay muchos términos o componentes que dan cero.
Entonces, esta integral es mucho más sencilla de calcular que esta integral. Bien, entonces, vamos a calcular primero la integral triple de la divergencia y después la integral esta de superficie. Bueno, primero, la divergencia me da 3, porque las derivadas parciales de f1, de f2 y de f3, con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, respectivamente, dan 1. Fíjense que andaba por acá, retrocedo bastante. Si derivo esto con respecto a x, me queda 1, con respecto a y me queda 1 y con respecto a z me queda 1. Chequen después ustedes con el video y demás. Bien, entonces esta es la integral de la función 3 sobre el sólido W. ¿Sí? Acá en este caso, para no hacer tantas cuentas, fíjense que saqué el 3 y me quedaría la integral triple de la función 1 sobre el W, lo que me da el volumen de la media esfera. Y el volumen de la media esfera, ya puse la cuenta para no detenerme demasiado en esto, es 4/3 de pi. Eso me daría el radio de la esfera completa, perdón, el volumen de la esfera completa dividido 2, ¿no? Porque es la mitad. ¿Sí? Entonces, bueno, esto me da 2pi. Y después la segunda integral es, por ejemplo, lo que necesito conseguir es una parametrización del disco. ¿Sí? Y una parametrización que me va a dar buenos frutos, que muchas veces me va a dar buenos frutos, es decir, bueno, es una parametrización del plano en realidad. Es la que lo puedo dar como phi de xz, x, 0, z, o si quieren le ponen v como quieran para independizarse de las variables cartesianas. Con el dominio, ¿quién va a ser el dominio de? Va a ser un disco. ¿Sí? Entonces acá estoy diciendo básicamente es que esto parametriza todo el plano, pero como está restringido al disco, me representa solamente el disco unitario en el plano XZ. ¿Sí? Después revísenla, estos son los momentos donde uno ve el video y dice, bueno, a ver, para, pongamos pausa. Bueno, hay varias parametrizaciones posibles, esta es una. ¿Sí? Fíjense que si yo dejo fija la segunda componente, y móvil la primera y la tercera, lo que estoy diciendo es que estoy en el plano igual 0. ¿Sí? O sea que estoy en el plano vertical. Y con el dominio restrinjo, en vez de tener todo el plano, restrinjo a lo que quiero. O sea, es una superficie plana. Eso no lo puedo hacer, por ejemplo, para S, pero para T sí. Para las tapas, estos discos, sí los puedo hacer, si son planos. Y es bastante astuto. Otra parametrización sería de tipo R tita, donde pondría R coseno de tita, 0 R seno de tita, con R y tita, R entre 0 y 1 y tita entre 0 y 2 pi. También no hay problema. Lo que pasa es que esa parametrización, cuando hago las derivadas parciales, no me da, o sea, me dan menos, sí, bueno, me queda igual, ¿no? Me queda 0 menos R0, el normal. Bueno, acá me da 1, 0, 0, 0, 1, 0, las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a z respectivamente, y al hacer el producto cruz, me queda 0 menos 1, 0. Fíjense que esto me dice que el normal, a ver si está por acá. O sea, esto me dice que si este era el plano, el disco plano, está paradito acá, y me da 0 menos 1, 0, apunta así, para allá, hasta el menos 1. Entonces esto me dice que me da constantemente 0 menos 1, 0. Y yo lo que quiero es esta orientación. Entonces si phi hace eso, phi invierte. ¿Sí? Bien. Uy. Entonces, invierte orientación. Entonces lo que tengo que hacer para t, esto lo hago aparte, va a ser menos la integral sobre la región D de f evaluada la parametrización es x, 0, z por el normal. Y fíjense que cuando evalúo x, 0, z, me queda x, 0, z en la función, por cómo es la función. Porque acá es 0, entonces 0 por lo que sea me va a dar 0, me sobrevive el x, acá da 0 y acá da z, por eso queda muy sencillo. Y sigo acá. Entonces me da esto y el normal es esto. Y fíjense que esto me da 0
porque cuando hago el producto escalar, se anulan, ¿sí? Entonces, finalmente, ¿qué me dio? Me dio, o sea, por un lado tengo, esto me había dado 2pi y esto me dio 0, ¿sí? Bueno, y acá vuelvo a lo que yo quería, que era, yo quería en realidad con segunda positiva, que es menos la otra. O sea, fíjense que acá lo que estoy haciendo básicamente es al resultado, que es 2pi, le estoy cambiando el signo porque en realidad quiero la orientación contraria. Entonces, una vez que tengo toda la cuenta, solamente le cambio el signo al número final, ¿sí? Entonces me da menos 2pi. Bien, en ambos casos, o sea, tardamos en hacer las cuentas porque fuimos paso a paso, pero va a ser, cuando ustedes practiquen, va a ser muchísimo más sencillo, ¿sí? Así que, bueno, esto es todo lo que tienen. Ahora lo único que queda, como siempre, es practicar a full, a pleno. Así que, bueno, nos vemos. Hasta luego.